El propósito eterno de Dios es posible si una generación entiende, vive y colabora con este propósito. Si se construye desde el vínculo correcto según el diseño de Dios. Si se propone una medida al sistema presente del mundo que nos permita ver la remoción de las estructuras e ideas que estorban la manifestación del deseo de Dios en la tierra. Si contamos con una gestión ministerial responsable que nos asegure una interacción con Dios, que produzca el retorno a la sociedad de los elementos fundamentales para una transformación. Elementos como ser, las Escrituras, la gracia aplicada a cada ser humano, Cristo revelado, la Iglesia como cuerpo, el reino de Dios, el nuevo pacto, el Evangelio del reino. Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Que desde aquí de San Marcos de Colón, nuestra plataforma, salimos hacia naciones a través de este medio importantísimo como es el Facebook Live, donde usted puede a través de la señal poder participar juntamente con nosotros. Esta noche les saludamos, les bendecimos y queremos que este tiempo sea un tiempo de edificación en el cuerpo de Cristo. Saludamos a todas las personas que siempre están participando juntamente con nosotros, ya sea WhatsApp, ya sea online, Facebook Live o a través de la señal local que sale para nuestra nación, ¿verdad? Vaya 4 o 5 departamentos, el departamento de Choluteca, departamento de Valle, La Paz, La Esperanza, Intibucá, y queremos saludarles muy efusivamente desde aquí de nuestro programa Vientos de Reforma. Soy Gustavo Betancourt y hay algunas otras personas que ya están participando. Saludo a Pastor Morán allá en Monjaraz que nos ve. Bendecirle, mi amado, y a ver cuándo tenemos el privilegio de poder compartir de esta gracia. También en Choluteca hay personas que nos están siempre viendo y están participando, el hermano Godofredo Escalante del Ministerio Vida Abundante. También hay un hermano también apellido Aguilar que participa siempre con nosotros, y en fin, personas que están en las naciones de la tierra que también están participando en España, en Argentina, México, Costa Rica, Estados Unidos, y queremos saludarle desde aquí, de esta humilde casa Ministerio Eclesía, y desde aquí de esta plataforma de donde emite la señal Canal 16 para el mundo, porque ya con esta tecnología ya podemos nosotros tener una señal global, como el Evangelio ha sido global. La cosmovisión del Padre no se compara con hasta donde la hemos tenido como iglesia, como personas. La cosmovisión del Padre siempre ha sido corporativa, global. Por eso de tal manera amó Dios al mundo, o sea, Él no se quedó corto amando solo a un pueblo llamado Israel, sino a todo el mundo, a todo el globo terráqueo. Impresionante, hablábamos esta tarde que el versículo es categórico, dice, de tal manera amó Dios al mundo, y la palabra mundo viene del griego cosmos, ¿verdad? Y también se deriva de lo que es cosmético. Por eso este sistema tenemos que saber interpretar. Este sistema siempre estará inclinado a lo cosmético, siempre estará inclinado a lo aparente, y hoy tenemos un sistema completamente aparente. Como decía Paulo Coelho, que es un hombre escritor, decía de que la gente en este tiempo, las generaciones de este tiempo,
están más interesados en lo de afuera que en el contenido del envase. O sea, están más interesados en el envase, que es lo de afuera, que es lo externo, que lo interno, o sea, lo que contiene este envase. Y en estas dos palabras yo quisiera que nosotros pudiéramos reflexionar, porque lo interno siempre estará apuntando el nuevo pacto a la internalización y el antiguo pacto a lo externo. Entonces vea por qué hoy tenemos una iglesia completamente aparente, donde nos anclamos en lo aparente, donde nos anclamos en lo externo. Y hablábamos en el programa anterior que no es culpa, no es de señalar, pero sí de diagnosticar e identificar que casi toda la operatividad de la iglesia, por decirlo así, la iglesia institucional o denominacionalista, opera en lo externo, opera en todo aquello, como el mismo Dios le dijo a Samuel: ustedes pueden ver hasta donde le dan sus ojos, pero yo, que soy Dios, veo lo interno del corazón. O sea, yo voy a lo más profundo. Yo creo que es importante que como iglesia podamos responsabilizarnos en relación a cómo estamos operando, si estamos operando en lo externo o estamos operando en lo interno. Y esto tiene que ver con la economía y tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con la vida, tiene que ver con en donde yo estoy ubicado, según la gran diferencia o la gran, podríamos decir así, el gran punto de referente entre las generaciones anteriores después de la cruz, o las generaciones antes de la cruz, o las generaciones después de la cruz. Ese es un punto referente para que usted y yo como iglesia podamos tener un panorama más amplio en relación a cómo estamos operando, porque todavía seguimos operando con mezclas y con mixtura, seguimos operando con cosas del antiguo y cosas del nuevo pacto, con la ley, pero también mezclamos lo que es la gracia. O sea, tenemos, como decía alguien por ahí, una tripa chuca que al final no podemos identificar, y esto nos evita de ser más eficientes, más productivos en lo que Dios nos ha encomendado, porque no se le olvide que no estamos aquí manifestando el propósito de cada persona. El propósito ya no es personal, el propósito es de Dios y se llama propósito eterno de Dios. ¿Y cuál es el propósito eterno de Dios? Que cada uno de nosotros podamos manifestar y dar a conocer a Cristo en todos los ámbitos donde nos movemos. Entonces esta noche le pedí a Milo que me pusiera ahí en la pantalla lo que vamos a estar hablando, y es emigrando del primer Adán al postrer Adán. Y yo quiero que le demos la mayor importancia, que le pidamos la asistencia al Espíritu Santo para poder nosotros no solo identificarnos dónde estamos, sino que podamos emigrar, que podamos salir. La palabra emigrar viene de salir, en inglés es exit, y ya usted lo entiende por qué uno de los libros del Pentateuco se llama Éxodo, porque la palabra Éxodo viene de exit, o sea, de salir. Por eso el pueblo salió de tierra de Egipto, en donde estaba en esclavitud, hacia el desierto, o sea, el Éxodo. Por eso usted encuentra en todo este libro del Éxodo el peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto, y toda la experiencia que estos 2 millones de judíos, juntamente con Moisés, pudieron haber tenido en este lugar, rumbo a una tierra prometida, rumbo a una tierra que ya estaba para poseer. Y algunos estudiosos, eruditos, teólogos dicen que a 8 a 13 días estaba el pueblo de poder conquistar esta tierra de Canaán, esta tierra prometida, pero ellos esos 13 días los tradujeron en 40 años. O sea, cómo Dios puede trazar un plan maravilloso para su pueblo, pero por nuestras actitudes o por nuestras acciones podemos retrasar lo que Dios había planeado en 8 a 13 días, prolongarlo
hasta 40 años. Todo esto tiene que ver, mis amados, con lo que hemos venido hablando desde este programa, con lo que es falta de entendimiento, o como Pablo lo dice, un entendimiento entenebrecido, un entendimiento embotado o un entendimiento endurecido. Y este entendimiento siempre lo queremos relacionar con el cerebro y no tiene nada que ver con tu intelecto ni con tu razonamiento. El entendimiento tiene que ver con la mente, pero la mente también tiene que ver con el corazón. O sea, no hablo del corazón, el órgano donde se da estos movimientos de contracción y dilatación, ¿verdad? El órgano que impulsa todo nuestro cuerpo natural. Estamos hablando del órgano del corazón espiritual, como Salomón ha venido diciendo siempre en Proverbios, que del corazón mana la vida. Y Cristo les habló a los fariseos y les dijo que del corazón nacen los malos pensamientos. Entonces no está hablando del órgano de donde fluye todo el torrente sanguíneo, ¿verdad? O del aparato circulatorio, sino de la mente. Y por eso todos estos términos son espirituales, que tienen que ver con el ser espiritual. Y por eso esta noche estamos hablando del salir del primer Adán al postrer Adán, porque la iglesia se quedó atollada en el primer Adán. El mensaje quedó hasta lo que Adán hizo y hasta su caída, pero después no le hemos dado el seguimiento, que es lo que la raza humana necesita, no solo escuchar, sino necesita que el Espíritu Santo nos asista, nos revele, porque usted lo ha leído, yo lo he leído, pero poco lo hemos entendido, porque sí necesitamos una reforma a nivel de nuestro entendimiento, a nivel de nuestros pensamientos. Y no fue en vano que el apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios habla de que estos pensamientos y estos argumentos, aunque nosotros militamos en la carne, y nuestra milicia, dice el apóstol Pablo, no es carnal, ¿verdad? Sino que nuestra milicia es contra aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios, y todo argumento y todo pensamiento se va haciendo una fortaleza. Y usted sabe que una fortaleza no es fácil de derribar. Creo que es más fácil derribar una pared de cemento que un argumento mental, ¿verdad? Es más fácil derribar una viga Joyce en un edificio que sostiene un techo fuerte que destruir pensamientos e ideas que se han venido gestando de generación en generación. Por eso la necedad, la obstinación, la terquedad, el conformismo, la pasividad, todo esto está ligado a un nivel de mentalidad, y esto solamente el Espíritu Santo. Por eso hacemos hincapié desde este programa que el punto principal de nuestro programa, o después de Cristo, es la reforma a nivel de nuestro entendimiento. Entonces lo que quiero impartir y enseñar esta noche es emigrando del primer Adán al postrer Adán. Cuando usted escucha del primer Adán y el postrer Adán, usted tiene que tener no solamente un punto de referencia, sino que tenemos que ver un contexto, un recorrido de cómo se vino dando estos eventos y cómo la participación del primer y la participación del postrer, o sea, en qué influye el primer Adán y en qué influye el segundo Adán. ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia en pleno siglo XXI? Y tiene que ver todo, porque en Génesis 2:7, y aquí vamos a ir viendo contrastes y diferencias para que el Espíritu Santo nos ayude, porque la iglesia necesita ser concluyente, necesita tener una mentalidad concluyente para poder ir viendo en dónde estamos ubicados, qué es lo que nos corresponde, qué es lo que se nos asignó y cuánto favor de Dios, pero que la iglesia lo ha despilfarrado por la falta de conocimiento y por la falta de entendimiento. Entonces, cuando usted lee Génesis 2:7, que yo se lo voy a compartir esta noche, en el versículo 7 dice: entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vea que en este versículo 7 del capítulo 2, el Señor dice que Él formó al hombre del polvo de la tierra. O sea, vino Él, tomó barro, hizo al hombre y sopló en su nariz su aliento,
y dice que Él se constituyó, en unas versiones dice en un alma viviente, aquí dice en un ser viviente. Entonces el hombre está formado por dos seres, el ser natural y el ser espiritual. El ser natural, que tiene que ver con todo lo terrenal, todo lo que usted siente, todo lo que es emoción, todo lo que es voluntad, todo lo que es pensamiento. Y el ser espiritual, que no lo vemos, no es tangible, pero que usted lo lleve en su espíritu con E minúscula, porque el hombre está constituido. O sea, el hombre tiene una constitución integral de 3 partes, según Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, donde dice que el hombre está formado por espíritu con E minúscula, por alma y por cuerpo. O sea, esas son las 3 partes en las cuales el hombre está constituido de manera integral. Entonces el hombre está formado por 2 seres, el ser natural y el ser espiritual. Y esto no lo vamos a poder entender con nuestro razonamiento ni con nuestro intelecto. ¿Cómo es eso que tenemos 2 seres? El ser natural, que es todo lo que está sujeto a este sistema terreno, o sea, todos nuestros sentidos naturales, que ya son 5, que usted los vio en primaria, en secundaria, etcétera, era la vista, el oído, el olfato, o sea, la piel, el gusto, todos estos sentidos que son sensoriales, las preocupaciones, los afanes, todo esto tiene que ver con el ser natural, ¿verdad? El que va a vestir, el que va a comer, el que va a hacer de comida mañana, que tiene que pagar sus compromisos económicos, que la luz, que el cable, que el agua, todo esto está encapsulado en el ser natural, o sea, en un alma viviente. Y este fue el primer hombre que Dios hizo, toma barro o toma tierra o polvo del suelo, ¿verdad? Y sopla en la nariz y le da el aliento de vida y se forma un alma o un ser viviente. Hasta aquí Adán estaba en un estado de inocencia, porque en el capítulo 3 es cuando ya ellos desobedecen y caen por desobediencia, ¿verdad?, de la dirección que el Señor le había dado. Entonces, en el capítulo 2, versículo 7, vuelvo a repetir, ahí tenemos a ese Adán que tiene que ver con un alma o un ser viviente, ¿verdad? Que es todo lo que se siente, todo lo que usted palpa, todo lo visible, todo lo temporal, todo lo que es efímero y todo lo que es pasajero. Pero para ir ganando un poco de tiempo, usted se puede ubicar en Juan capítulo 1 y en el versículo 12 y el versículo 13, que yo quiero que lo podamos leer esta noche porque va concatenado, porque el deseo y la voluntad de Dios es que nosotros podamos crecer en el entendimiento, no en cómo manejamos los temas. Yo no quiero que me asocien que cómo maneja el hermano, no, yo estoy hablando de algo que es bíblico y lo más importante no es cómo manejemos un tema, porque ni siquiera este es un tema, esto es vida. O sea, lo que estamos tocando esta noche es algo que tiene que ver con vida y que si a nosotros se nos revela esta verdad, usted y yo vamos a aprender a gobernar. O sea, a gobernar no hablando desde el punto de vista solo político, sino gobernar en todo el ambiente donde nosotros estamos, ¿verdad? Entonces, en Juan, capítulo 1, ¿verdad?, versículo 12 al 13, usted lo sabe, y esto lo hemos utilizado para evangelizar muchas veces, y en el 12 dice, más a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio, en algunas versiones dice el derecho, en otros dice la potestad, ¿verdad?, que es sinónimo de autoridad, de ser llamados hijos de Dios. Entonces, cuando dice más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, no hay un requisito para ser hijo de Dios, no hay un requisito para levantar la mano al frente y constituirme en hijo de Dios. ¿Verdad?, la única dirección que nos habla el apóstol Juan en el versículo 12 es a los que le reciben y a los que creen en su nombre. Pero recibir no es que yo paso al frente, ¿verdad?, porque no se le olvide que ya usted y yo fuimos aceptos en el amado. Eso usted lo encuentra en Efesios capítulo 1, versículo 6.
para la gloria y alabanza de su nombre, que hemos sido aceptos en el amado. Entonces, usted y yo fuimos aceptados por él primero. Juan capítulo 15 dice que usted y yo fuimos elegidos por él primero, no lo elegí yo a él nos eligió a nosotros. Y también en esa misma carta de Juan 15 dice que él nos amó primero a nosotros, no nosotros a él. Entonces, cuando él dice que nos amó primero, que fuimos aceptados en él, que fuimos elegidos en él, no está hablando de un tiempo cronos que fue hace 20, 100, 200, 2000 años. Esto fue desde antes de la fundación del mundo. Si no, revise Efesios capítulo 1, versículo 3, donde dice que fuimos predestinados, escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Entonces, en el versículo 12 está hablando de que más a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13 es clave. Los cuales, ahí está, mire, los cuales, ¿qué cuales? Los hijos que mencionó anteriormente en el versículo 2. Los cuales no son engendrados. La palabra engendrar no solamente, mis amados, tiene que ver con ser un progenitor en lo natural, porque usted es progenitor, o sea, usted es hijo de papá y mamá, y por eso tiene algunas características externas y algunas características internas que de una u otra manera se parecen a papá o se parecen a mamá. Por eso decimos, nuestro hijo mayor salió con la piel blanca de su mamá, o nuestro hijo menor salió con el pelo colocho como el de su papá, porque son características que tienen que ver externas o internas y que tienen que ver con un ADN, con una información genética que fue transferida del padre o de los padres hacia los hijos, y esto es a través del ADN. Entonces, cuando por ejemplo hay un hijo que el papá no quiere reconocerlo, ahora se hace un examen de ADN para poder realmente identificar científicamente si aquella persona es hijo de este progenitor. Entonces, en este versículo 13 dice, los cuales no son engendrados, de ahí viene engendro, la palabra engendrado viene de engendro, ¿verdad? Viene de la palabra engendrado, significa paternalizar, o sea, impartir la información genética del padre hacia el hijo, de los cuales dice no son engendrados, ahí está, de sangre, número 1, de sangre, número 2, no han sido engendrados de carne, y número 3, no han sido engendrados de voluntad humana. Ahí está haciendo una separación completa de lo natural, está haciendo una comparación completa el Señor entre el engendramiento natural y el engendramiento espiritual, porque así como usted y yo fuimos engendrados naturalmente por nuestros padres aquí en la tierra, quiero decirte esta noche que usted también fue engendrado por su Padre en el ser espiritual, o sea, en la condición espiritual o en el ser espiritual que usted y yo portamos. Entonces tenemos que tener claro esto, porque primero es lo natural y después es lo espiritual, dijo el apóstol Pablo en la primera carta de Corintios. Entonces, primero fuimos engendrados naturalmente porque Dios utilizó a papá y a mamá para que pudiéramos nosotros salir, ¿verdad? Pudiéramos estar en este ambiente y poder entrar a este sistema o a este circuito terrenal. Lo mismo Cristo. Cristo es Dios, ¿verdad? Nunca dejó de ser Dios, nunca se bajó o se rebajó en su naturaleza, en su deidad y en su majestad, pero Cristo tuvo que ser encarnado y tuvo que ser concebido en el vientre de María por obra y fruto del Espíritu Santo. De manera que Cristo no podía entrar a este circuito terrenal si no era de la manera que usted y yo venimos a este mundo hablando terrenalmente. Pero Cristo, que el término que se le adjudica que era 100% Dios y 100% hombre, se conoce con el nombre de kenosis, de manera que Cristo, aunque anduvo terrenalmente y aunque fue engendrado, ¿verdad?, por obra del Espíritu Santo, que ahí está la parte espiritual, pero nació, ¿verdad?, por María, o sea, tuvo el mismo alumbramiento, el mismo proceso que usted y yo, biológicamente hablando, venimos a este mundo. Jesucristo lo pasó. ¿Para qué? Para que usted y yo entendiéramos que Cristo
¿verdad? Vino en carne, porque Primera de Juan dice que todo aquel que confiesa que Cristo no vino en carne es hijo del anticristo. Esta es una característica y una señal que el Señor nos da, que todo aquel que dice, no, si era Dios, Él se hizo pasar por Dios, Él sufrió, Él se sintió abandonado, Él lloró, Él se enojó en el templo donde se había levantado aquel negocio, aquellos habían hecho de su casa de oración un mercado, es el Señor, y Él se molestó, se enojó, pero Él también se sintió solo, Él lloró cuando Lázaro murió, ¿verdad? Y lo más tremendo, que usted vea a este Cristo en la tierra con emociones, con sentimientos, porque aunque Él era Dios, pero Él vino en carne, Él tuvo que encarnarse. Y en Juan usted lo encuentra, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, ¿verdad? Entonces usted revisa este primer capítulo de Génesis 1:1 y pareciera que está hablando, Juan, perdón, y pareciera que está hablando de Génesis 1:1. En el principio creó Dios, o sea, porque Cristo es preexistente. Por eso aquellos religiosos judíos no entendían y siempre le dijeron, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Abraham? Y le dijo, antes que Abraham fuese, era yo soy. ¿Por qué? Porque Él es preexistente y Él vino a esta tierra para demostrar a Satanás que en carne también, y aunque era Dios, lo venció, ¿verdad? De manera que usted y yo tenemos esa victoria en nosotros por medio de Cristo. Pero dándole seguimiento, dice, los cuales no fueron engendrados ni por sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, el primer Adán se constituyó en un alma y en un ser viviente, ¿verdad? Pero el postrer Adán, que es Cristo, y que fue necesario que fuera levantado, porque el primer Adán cayó, el primer Adán echó a perder lo que se había gestado por parte del Señor, pero más sin embargo el Señor levanta al postrer Adán, que ya este postrer Adán es Cristo. Entonces yo quiero hablar un poco acerca de estos dos elementos que ocurrieron en la cruz, ¿verdad? Estos dos elementos importantísimos que todo hijo de Dios, que en este tiempo, en este nuevo pacto, debe no solamente de manejar ni de saber, sino de que se nos revele en nuestro espíritu, y es la sangre y la cruz. Por ejemplo, la sangre tiene un elemento redentivo, ¿verdad? Cuando hablo de sangre, desde Levítico viene diciendo el Señor a través de estos libros de la ley, en que la sangre lo que representa es vida. Entonces, porque cuando matan a una persona lo que pierde es la vida, porque la sangre se derramó. O sea, la sangre ya no está más en su cuerpo, y por ende la sangre es la vida, hablando naturalmente, pero también hablando espiritualmente. ¿Por qué Cristo derramó su sangre? Cristo derramó su sangre, número uno, para perdonar nuestros pecados, para expiarnos, para darnos salvación, ¿verdad? Para redimirnos, que también viene de la palabra redención, para hacer propicio a nuestros pecados y para reconciliarnos. Pero también Él derramó su sangre porque Él nos impartió su vida a este engendro o a este ser espiritual, donde fuimos engendrados por nuestro Padre Celestial. Ya hemos aprendido que fuimos engendrados naturalmente, pero la noticia esta noche es que usted y yo fuimos también engendrados espiritualmente por medio de nuestro Padre Celestial. Entonces la cruz, la sangre tiene un elemento redentivo, pero la cruz tiene un elemento justificativo. Fue en la cruz donde a usted y a mí nos justificaron por medio de la fe y también por medio de la sangre. Por eso Romanos 5 dice que nosotros tenemos paz para con Dios por medio de la justificación. Verán, Romanos, será interesante que usted lo pueda anotar también para que usted pueda comparar la palabra y podamos meditar juntos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la cruz, hemos venido diciendo que no son dos palos cruzados, no es un elemento fetiche que yo lo debo de tener para que me guarde, para que me proteja, para que me cubra, sino que la cruz
debemos de entender el verdadero significado. ¿Qué ocurrió en la cruz? Lo que ocurrió en la cruz, además de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, fue esa eterna redención que a usted y a mí nos alcanzó. O sea, en la cruz ocurrió la reconciliación, porque usted y yo estábamos en enemistad con Dios. Por eso Efesios 2, le invito a que usted lo anote del 10 en adelante, 11, 12, 13, 14, 15 y todavía un poquito más adelante, donde dice que Él abolió, o sea, la palabra abolir es un término legal, donde dice abolir es que eliminó las enemistades, las ordenanzas y mandamientos y de dos pueblos, y nos reconcilió consigo mismo, haciendo de dos pueblos uno solo, y de ahí dio origen, en una versión dice a la nueva criatura, en otra versión dice a la nueva creación, en otra versión dice a una vida novedosa, en una vida nueva. Y eso es lo que tenemos que nosotros entender. Verá que en la cruz la sangre nos limpió de nuestros pecados de una vez y para siempre. En la cruz nos justificó, en la cruz nos dio la paz, y también en la cruz fue donde Él dio a luz a la iglesia. Yo quiero que aquí por favor hagamos un paréntesis, porque esto es completamente revelacional. El comparar que cuando Adán estaba dormido, dice la Biblia que Dios vio que no era bueno que estuviera solo, y de su costado sacó a Eva y formó a Eva de su costado. Y cuando Cristo está en la cruz, siendo burlado, siendo señalado por los judíos, pero en este caso viene aquel soldado y toma una lanza, la lanza a donde es incrustada en el lado, en el costado, verá que es de donde salió la mujer, de manera que del costado donde salió agua y de donde salió sangre, de ahí salió la iglesia. Vea qué interesante, porque es ahí donde dio a luz a la iglesia. Por eso se descalifica, hermano, que la iglesia única es fulana de tal. O sea, ni es evangélica ni es católica, porque la iglesia no fue fundada por ningún papa, porque en este caso, si hubiera sido el apóstol Pedro nunca fue un papa, porque él estaba casado. Usted lo encuentra que este hombre oró por su suegra de una gran fiebre y esta mujer quedó sana. Entonces, no adjudiquemos esto, hermano, a una religión, ¿verdad? Y lejos esté de nosotros atribuir lo que es la iglesia evangélica, porque sabemos que no, ni la iglesia católica, ni mucho menos otra iglesia, porque la iglesia ni es religión, ni es denominación. La iglesia somos cada uno de nosotros. Por eso Apocalipsis desnuda a todo aquello que cree tener la verdad en relación a eso. Por eso dice, viene Cristo por una iglesia sin mancha y sin arruga. No dice iglesia evangélica, no dice iglesia católica, porque Dios no está interesado en el adobe, ni en el cemento, ni en el techo, si es de tejas, si es de alucín, porque Dios no está interesado en estos edificios. La iglesia es usted y yo, y se lo repito, 1 Corintios 3:16. ¿Acaso ustedes ignoran que son templo y morada del Espíritu Santo? O sea, somos el templo, somos su habitación. Y no estoy hablando de lo evangélico, estoy hablando de todo aquel que ha creído en Cristo, que no es necesario que usted levante la mano y que no es necesario que usted diga yo acepto a Cristo, porque ahí estamos nosotros abortando lo que ya nosotros fuimos aceptados por Él en el amado. Fuimos aceptos por Él primeramente en Cristo. Entonces, en la cruz usted fue limpiado por la sangre de Cristo de todos sus pecados. En la cruz usted fue justificado. En la cruz a usted le dieron la paz, ¿verdad? Y también ahí fue donde se fundó la iglesia, porque de dos pueblos hizo uno. Y en Efesios 2, que yo se lo daba como referencia, es bueno, importante que lo leamos. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y qué interesante que yo pueda repetir esto que hemos venido hablando en el versículo 12, que nosotros en aquel tiempo primero estábamos sin Cristo, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, estábamos ajenos a los pactos de la promesa,
Estábamos sin esperanza y estábamos sin Dios en el mundo. Esa era la condición de la iglesia, de los gentiles, perdón. Esa era la condición de los gentiles, y que por eso nosotros fuimos salvos por gracia. Y en la cruz, algo bien importante, en Colosenses capítulo 2, versículo 14, usted encuentra una palabra importantísima, que son términos legales que un abogado lo sabe interpretar más profundo, pero es importante que nosotros esta noche también profundicemos en este versículo. Vamos a leer del 13 al 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, porque acuérdense que nosotros no somos judíos para circuncidarnos, Él nos dio vida, ahí está, juntamente con Él, pero no es la vida bios, no es la vida de sustento ni de mantenimiento, que hay que darle de comer a este cuerpo, que con qué lo vamos a vestir, que qué medicina le vamos a dar. O sea, no se está refiriendo a este tipo de vida. El peor error de la iglesia con I mayúscula, o de la iglesia, perdón, con I minúscula, la institucional o denominacionalista, es haber creído que Él nos dio vida, y esa vida es la vida bios, o sea, la vida física, ¿verdad? En Juan 10:10 dice que el ladrón vino para robar, para matar y para destruir, mas yo, dice Cristo, he venido para darle vida, y vida en abundancia. Pero no es una vida en este sistema, no es la vida bios. Que yo tengo que tener vida en abundancia, pues tengo que durar 100 años. Y todo lo relacionamos con la vida terrenal, con la vida natural. No es esa clase de vida la que Dios está hablando en estos versículos de Efesios capítulo 2. Dice, y en Colosenses, en Efesios 2 dice que nosotros literalmente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, qué importante que entendamos de una vez por todas que la vida que se nos impartió fue cuando Cristo derrama su sangre, y Él impartió vida a todo ser humano sin excepción. Por eso Tito me encanta, porque la visión del apóstol Tito dice que no nos salvó por obras de justicia, ¿verdad?, de nosotros mismos, como que tuviéramos nosotros el merecer que fuéramos salvos, sino que nos salvó por el lavamiento de la regeneración del Espíritu, el cual derramó abundantemente sobre toda la raza humana. Lea capítulo 3 de Tito. Es interesante que nosotros nos compenetremos en la palabra, no solamente que la leamos, sino que pidamos al Espíritu que nos asista, y que esto sea, y que usted y yo nos volvamos propietarios de toda esta verdad presente que ha sido asignada para nosotros. Y dice, y nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Por eso los profetas, Osea, Habacuc y todos estos profetas que usted leía en el Antiguo Testamento, o que lee, ellos venían diciendo que nuestros pecados fueron echados a lo profundo del mar. ¿Quién vive recordándose de los pecados? El diablo y nosotros mismos. O sea, Dios ya ni se acuerda. Y vea que la esencia del nuevo pacto en el capítulo 8 de Hebreos, por eso es importante, mis amados, hablar. ¿Y por qué hablan tanto del nuevo pacto? Porque el nuevo pacto, escribía yo, no es una doctrina, es Cristo mismo. En el versículo 12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Eso lo dice el apóstol que escribió Hebreos en el capítulo 8, y que lo venía profetizando Jeremías en el capítulo 31 de Jeremías, en el capítulo 33. Y qué interesante que veamos que la esencia del nuevo pacto es que Él nunca más, Él sería propicio para nosotros, y ya fue propicio por su sangre en la cruz, pero que Él nunca más se acordaría ni de nuestros pecados ni de nuestras iniquidades. Y todavía la iglesia sigue liberando generaciones de iniquidades. O sea, ¿qué estamos haciendo, mi amado? Estamos invalidando el sacrificio perfecto de Cristo que hizo de una vez y para siempre en la cruz. Todavía tenemos un ministerio de sanidad interior, como que si el sacrificio de Cristo no fue capaz de poder liberarnos. Si la Biblia dice en Hebreos 9 que Cristo limpió y purificó nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. En el pacto anterior, el sacerdocio, el sumo sacerdote, cuando tiraba la sangre en el propiciatorio terrenal, en el tabernáculo, en el lugar santísimo,
Dice la Biblia categóricamente que esa sangre de machos cabríos solo limpiaba los pecados de ignorancia del pueblo y purificaba externamente la carne. Por eso la iglesia se quedó operando externamente, en lo que ve, en lo tangible, en lo que podemos medir, en lo que podemos ver, y que a la vez es temporario, es efímero, es pasajero. Pero hoy el Señor nos está emigrando del primer Adán al postrer Adán. ¿Por qué? Porque el primer Adán fue formado, el primer Adán fue creado, el primer Adán fue soplado, pero el postrer Adán fue engendrado y fue vivificado. Entonces la naturaleza en lo que la iglesia tiene que estar operando no es en la naturaleza del primer Adán. Exhorto a los pastores y líderes que seguimos engañando a la gente en relación a que el viejo hombre, a que la vieja naturaleza, eso está identificado en la vieja creación, pero la vieja creación no fue mejorada. La vieja creación fue, mis amados, nacida de nuevo, según Efesios versículo 15, que es bueno que usted lo tenga ahí de referencia, donde dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, los expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos, ahí está, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. O sea, la iglesia de pleno siglo XXI debe de estar operando en un nuevo sacerdocio, debe de estar operando en un nuevo orden y debe de estar operando en una nueva creación. La nueva creación, mis amados, no es algo mejorado, no es algo restaurado. La nueva creación tiene que ver, mis amados, con algo que tiene que ver con la resurrección, tiene que ver con lo que nosotros conocemos como kainos, un nuevo hombre, un nuevo tiempo, una nueva naturaleza, y esto fue impartido por el Espíritu vivificado, por el Espíritu vivificante. Por eso la segunda carta de Corintios 3, es bueno que usted lea todo el capítulo en esta segunda epístola, donde dice que usted y yo somos ministros competentes, y no que nuestra competencia proviene porque usted es estudiado, porque usted tiene una buena posición, porque usted tiene títulos en el seminario o porque usted es un teólogo. No, la competencia proviene porque la misma capacidad viene de Dios. ¿Y dónde tiene a Dios usted? No lo tengo al lado, no lo tengo de mi mano, ni arriba ni abajo, está dentro de mi corazón. Y si yo lo porto a Él, entonces la capacidad no proviene de Gustavo, sino que proviene del que porto adentro, y por eso Él me provee y me vuelve un ministro competente, un ministro suficiente, un ministro capacitado por Él porque lo porto. Entonces el versículo dice que nosotros somos ministros competentes, no del viejo pacto, sino del nuevo pacto, porque la letra, es categórico el apóstol Pablo, la letra mata, que es la ley, más el Espíritu vivifica. Por eso Juan es categórico en el capítulo 20, que también lo invito a que usted lo pueda anotar o que usted pueda volver a escuchar esta prédica en Canal 16, la Nueva Visión HD, para que podamos repasar algunas cosas. Y en este capítulo 20 de Juan, en el versículo 22 dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted lee esto, lo que está viendo es a un Cristo. Ya esto es un postrer Adán con un espíritu vivificado, nada que ver con lo formado, nada que ver con lo creado, ni con lo que tiene que ver con el alma de ser viviente o el ser viviente que hablamos en Génesis 2:7, sino que Dios progresa. O sea, imagínense, Dios progresa para que la creación, para que todos sus hijos, sin excepción alguna, pueda aprovechar el beneficio, para que Él levanta a un postrer Adán, para que Él llevó a su hijo a la cruz a morir, para que Él resucitara, y a través de esa resurrección habló con sus discípulos y se produce el nuevo Génesis en Juan 20:22, que lo leímos. Y Dios pone a disposición del mundo una nueva creación, pone a disposición del mundo un nuevo hombre, un nuevo tiempo, una nueva naturaleza, una nueva vida,
De manera que usted y yo tenemos que aprovechar que a nosotros se nos impartió este espíritu vivificante. Por eso sopla y les dice, reciban al espíritu. Pero es importante que usted y yo lo veamos como esta, no solo una promesa, sino como una realidad. Porque cuando usted revisa Tito, usted encuentra en el capítulo 3, y usted es bueno que también lo anote. Siempre le sugiero que usted pueda anotar estas citas para que usted pueda estudiarlas con su familia, con sus allegados. Y dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia. Usted no es salvo por obras, mi amado, usted es salvo por fe. O sea, es salvo por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Y dice que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahí está, mire, renovación, lo que Romanos 12, versículo 1 dice, no os conforméis a este siglo, sino renovaos nuestro entendimiento por medio del Espíritu Santo, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. Y dice, por la renovación del Espíritu Santo, versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Qué hacemos pidiendo entonces a estas alturas al Espíritu? ¿Qué hacemos todavía diciendo, ven Espíritu, ven? ¿Qué hacemos diciendo al Espíritu o viendo al Espíritu o tratando al Espíritu como que Él esté en una presencia atmosférica ambiental? El Espíritu fue derramado abundantemente en cada uno de nosotros, y si aquí usted no actúa por la fe ni tiene fe, mi amado, estoy hablando en vano. Pero es importante que usted y yo entendamos que nosotros hemos cobrado una vida impartida, ¿verdad? Nosotros portamos una nueva simiente, y no es la simiente del primer Adán, es la simiente del postrer Adán. Y para eso yo le voy a dar cita en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4, y es importante que usted lo lea, donde dice bendito, el versículo 3, perdón, y el 4 si lo quiere apuntar, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Ahí está, renacer es una palabra compuesta, volver a nacer, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y después saltamos al 4, para una herencia, ahí está, incorruptible, que no se corrompe, incontaminada, que no se puede contaminar, e inmarcesible, que no se puede marchitar, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Después usted salta de ese mismo capítulo de Primera de Pedro al versículo 23 y dice, siendo renacido no de simiente corruptible. No cabe, mi amado, que usted diga que es un nacido de nuevo todavía ministrando según la vieja naturaleza. O sea, no cabe ni contiene que usted sea una simiente corruptible, ¿verdad? Que usted sea una simiente corruptible y queriendo hablar de la naturaleza divina. No contiene. O que usted diga, yo tengo la simiente incorruptible, y todavía está enseñando en su discipulado la naturaleza vieja y la naturaleza del primer Adán. O sea, la iglesia se quedó hasta ahí, y hasta el día de hoy tenemos un montón de gente que no sabe, mi amado, su verdadera posición y su verdadera identificación en Cristo. Entonces corremos con ese péndulo, ¿verdad? Ese péndulo que sí, que no, que sí, que no, y estamos con aquella tremenda confusión, porque la iglesia todavía hasta el día de hoy se quedó solo predicando de la vieja naturaleza, y nuestro mensaje, en vez de edificar a los santos, en vez de entrenarlos, equiparlos para la obra del ministerio, los aplastamos con un mensaje de la criatura de Adán, o sea, de la naturaleza de Adán, de la vieja naturaleza o del viejo hombre. Entonces todavía seguimos impartiendo, enseñando y confundiendo a la vez, porque no está la iglesia operando en este primer Adán. No fue llamada a operar en la vieja naturaleza ni en el hombre caído, porque ya Cristo fue levantado cuando Él resucitó y llamado por Dios como el postrer Adán.
El postrer Adán, que ya es un espíritu vivificante, ya no es un alma ni un ser viviente, ya no tiene que ver con que si el pecado reina, ya no tiene que ver con que si la vieja naturaleza o el viejo hombre, y se lo voy a demostrar, y usted quiero que apunte esta cita en Romanos capítulo 6, versículo 6, donde dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Por qué la iglesia lo sigue reviviendo? ¿Por qué revocamos el sacrificio perfecto que Cristo hizo, enseñando mal a nuestra gente? No, mi amado, no se preocupe, es que es su vieja naturaleza, es que es el yo, es que somos de carne y hueso, y nos justificamos en esa mentira, porque aquí lo desnuda la palabra en el 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Esta frase donde dice para que el cuerpo del pecado sea destruido, en el término hebreo significa para que el cuerpo del pecado quede sin empleo, pues, para que usted y yo lo entendamos mejor, para que éste ya no tenga empleo, para que ya no tenga de dónde ser alimentado. De quienes lo están alimentando es lo que no tenemos claro, porque usted y yo no fue, hermano, no fue Cristo a resucitar si todavía entonces, o sea, Cristo no hubiera resucitado si nosotros entonces, mis amados, siguiéramos en esta vieja naturaleza. ¿Para qué resucitó Cristo? Si todavía la iglesia entonces sigue hablando, ministrando y predicando de la vieja criatura, predicando del viejo Adán, predicando de la vieja naturaleza. Entonces de más murió Cristo, entonces de más resucitó Cristo, porque si Cristo resucitó, entonces la iglesia tiene que estar operando en donde Cristo nos dejó como resultado de su resurrección. Por eso ya la iglesia tiene que migrar de la vieja naturaleza, del viejo hombre, de la naturaleza del primer Adán, del alma de ser viviente al postrer Adán, que corresponde a una naturaleza divina, a una vida incorruptible como simiente que portamos por dentro, y también a un espíritu vivificante. Por ende, ¿a dónde nos va a arrojar esto? Nos va a arrojar en un nuevo orden, que es el nuevo pacto, en un nuevo sacerdocio y en una nueva criatura. Por eso estábamos tan confundidos, mi amado, y nosotros venimos de ahí, donde creíamos que una nueva criatura era la persona que levantaba la mano al frente y decíamos, soy nueva criatura, lo declara la Escritura, pero no entendíamos que la nueva criatura no tiene que ver con el tiempo que usted levantó la mano. Primero, porque Dios a usted lo aceptó antes de la fundación del mundo, no usted aceptó a Dios, es Dios que lo aceptó a usted. Y número dos, usted y yo somos nueva criatura cuando Cristo muere en la cruz. Por eso dice que nosotros quedamos unidos a Cristo por medio de su carne y por medio de su muerte, por medio de su cuerpo en la cruz del Calvario. De manera que ya para esta altura, año 2021, la iglesia no puede estar diciendo me voy a reconciliar. Colosenses 1:20 dice que ya usted y yo fuimos reconciliados consigo mismo, o sea, fuimos reconciliados por Dios a través de Cristo, y por eso Dios nos dio el ministerio de la reconciliación, por eso Dios nos dio el ministerio de reconciliar los unos a los otros, y el estar hablando este mensaje de un llamado permanente, no un llamado que hoy está bien, mañana arriba, más pasado abajo, y aquel vaivén, ¿verdad? Y aquella inestabilidad e inconstancia, que todo esto se ve reflejado en nuestra casa, con nuestros hijos, en nuestra ciudad, en nuestra nación, etcétera, etcétera, y que necesitamos, hermanos, que el Espíritu Santo realmente nos alumbre, nos dé una luz de entendimiento, nos incremente en nuestra forma de pensar, en nuestro entendimiento. Entonces, les quería compartir la palabra, y si nos vamos a la palabra consumado es, mi amado, hemos estado desperdiciando cuánta riqueza de parte del Señor. Y cuando hablo de riqueza no me refiero a lo material, porque eso es lo primero que se le aviva la antena al hombre terrenal, pero al hombre espiritual sabe que la mayor riqueza, además de la gracia que usted y yo tenemos en Cristo, ¿verdad?, es el entendimiento, es el conocimiento, la revelación, la sabiduría, la comprensión, la inteligencia, la percepción, el discernimiento y la intuición espiritual. Entonces, el consumado es, mi amado, tiene que ver con la palabra teleo, o sea, nosotros la pronunciamos teleio, ¿verdad? Y esto del consumado es
que hace referencia a que Cristo acabó todo, Cristo terminó todo, Cristo, ¿verdad?, finalizó todo. De ahí comienza una nueva historia, y este término es un término jurídico en el cual en la intimidad, cuando se cancelaba una deuda, el juez intermediario decía teleos o teleio, que significa consumado es. O sea, todo ha llegado a su fin, todo está satisfecho, todo ha llegado a su límite, bajo un orden de un diseño específico, es decir, se terminó y se finalizó. El consumado es tiene que ver con un punto referente de tiempo, o sea, nada pendiente quedó, nada está por resolverse. Nosotros somos una nueva criatura, no por una versión mejorada, sino por el kainos, que somos un nuevo hombre, que estamos inmersos en un hombre nuevo, en un nuevo tiempo, en una nueva naturaleza, en un nuevo sacerdocio, en un nuevo pacto, para que usted y yo podamos realmente colaborar con este propósito eterno de Dios. Entonces, ¿cuál es, hermanos, la esencia esta noche de esta impartición? Es que la iglesia pueda emigrar del primer Adán al postrer Adán, que yo pueda dejar los vejámenes de la vieja naturaleza, que dejemos de estar revocando esto que ya está caduco, que ya está obsoleto, que ya está vencido, y que de una vez por todas avancemos a manifestar al postrer Adán, porque ya estamos en otra condición, estamos en otra manifestación, en una nueva naturaleza, en una nueva vida. Claro, por eso la iglesia, amado, solo pasa como polvo a tierra, o sea, nunca avanza hacia la madurez, nunca avanza, hermanos, hacia la profundidad que Dios quiere darnos, porque todo está como en un ciclo, como el pueblo de Israel dando vueltas alrededor por 40 años, no sé cuánto tiempo. Si seguimos ahí, si no emigramos de esta naturaleza del primer Adán al postrer Adán, podemos estar dando vueltas, y usted se puede morir, deja el legado a sus hijos a sus hijos, a los hijos de sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, y seguimos con esta misma etapa cíclica en la cual la iglesia se quedó atollada en el sistema, en lo terrenal, en lo natural. Por eso Pablo exhortaba a los colosenses y les decía: pongan su mirada en las cosas de arriba, en las cosas espirituales. Claro, mi amado, como las cosas de arriba se tiene que tener fe, como no se ven, son invisibles, como son eternas, permanentes, y nosotros tenemos esa inclinación a que las cosas las queremos ver, las queremos tocar como Tomás, ¿verdad? Y esto no puede llevarnos a un sentido de graduación. La iglesia tiene que graduarse en el entendimiento, y graduarse, mis amados, en esto del postrer Adán, empezar a indagar en esa naturaleza que se le asignó, que usted lo encuentra en 2 de Pedro 1:4, empezar a indagar en esa vida impartida, o en esa simiente que es incorruptible y que ya no es corruptible, y que tiene que ver con esta simiente que desciende del postrer Adán. Por eso en la primera carta de Corintios, para ir finalizando, en el capítulo 15, que usted lo ha leído, verá, ahí habla muy categóricamente el apóstol Pablo, da una magistral conferencia donde dice, verá: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre entró la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, es urgente, es menester, es necesario que la iglesia pueda emigrar del primer Adán al postrer Adán. Gracias, se nos ha terminado el tiempo. Tan rico la impartición, la enseñanza. Yo disfruto el poder tener estos contrastes
y poder hablar con la realidad que ya tenemos por dentro. Ya Cristo está presente, ya no estamos en sombras, símbolos y figuras, entonces tenemos que aprovechar que ya está presente para poder nosotros vivir de una verdadera realidad. Gracias esta noche de nuevo, saludamos a las personas que están en sintonía. Usted puede accesar al Facebook Live de Canal 16 o Vientos de Reforma, o también a lo que es la página de Desafío, y usted puede ir viendo los programas que lunes con lunes realizamos. Buenas noches y bendiciones. Vientos de Reforma. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. El propósito eterno de Dios es posible si una generación entiende, vive y colabora con este propósito. Si se construye desde el vínculo correcto según el diseño de Dios. Si se propone una medida al sistema presente del mundo que nos permita ver la remoción de las estructuras e ideas que estorban la manifestación del deseo de Dios en la tierra. Si contamos con una gestión ministerial responsable que nos asegure una interacción con Dios, que produzca el retorno a la sociedad de los elementos fundamentales para una transformación. Elementos como ser, las Escrituras, la gracia aplicada a cada ser humano, Cristo revelado, la Iglesia como cuerpo, el reino de Dios, el nuevo pacto, el Evangelio del Reino. Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos.